Muy bien, espero que... Dudé mucho que hayan recibido las grabaciones de la clase 8 y 9. Ya ven que, pues bueno, uno depende un poco de los brujos y a veces los brujos no están disponibles, así que pero me da gusto que ya me confirmó el padre Luis Avilés que sí llegó, ¿no? Así que... Pues bueno, vamos a retomar este tema. Estamos ya en la clase número 10. Y les terminaba la vez pasada, después de que habíamos hablado de los obstáculos del acto humano por parte de la inteligencia primero y de la voluntad después. Vamos a hablar de un tema neurálgico en este capítulo del acto humano, la moralidad del acto humano. ¿Cuándo y cómo un acto puede considerarse bueno, malo o indiferente en algún momento dado? Estamos terminando la página 22, vamos a irnos por la 23. Les puse allá una referencia, el Catecismo de la Iglesia Católica, los números 1749 y siguientes. Son la referencia allá. Podemos sustentar lo que vamos a ir comentando ahora. El acto humano, aquel que, repito, ya lo saben ustedes, a diferencia ya se me fue la cosa, ¿no? Bueno, el acto humano tiene que tener esos dos elementos constitutivos para ser sujeto de un calificativo moral. Ser hechos con advertencia, o sea, que me dé cuenta y que se entienda, y ya habíamos hablado de la doble advertencia del acto en sí, de la moralidad del acto. Pero también tiene que tiene que desear la persona. Ya habíamos hablado, pues, tanto de la advertencia como del consentimiento. Ahora bien, el acto humano no es una estructura simple, dice el texto, sino integrada con elementos diversos. ¿En cuáles de ellos estriba la moralidad del acto? ¿Cómo podemos decir que un acto es bueno o es malo? Les pongo un ejemplo así tan elemental, ¿no? Yo recuerdo muy bien, un amigo me decía cuando estábamos chavos que le gustaba ir a misa a determinada parroquia porque él no era de ir a misa para nada, no había sido educado así, mucho menos, pero la novia o la chica a la que estaba pretendiendo, pues obviamente, pues sí. Y a esa misa iban sus papás y todo. Entonces, el muchacho para ganarse la confianza de la chica y ganarse la confianza de los suegros o de los aspirantes a ser suegros, iba todos los domingos a misa acompañando a la familia y a la hora de la comunión pasaba y comulgaba. ¿Es un acto bueno o es un acto malo? Claro, aquí, bueno, hay que hacer algunas distinciones, ¿no? No todo lo que parece es, no todo lo que brilla es oro. Hay que tener mucho cuidado con los lobos con piel de cordero. La pregunta anterior, pues, ¿dónde estriba la moralidad del acto? Clave para el estudio de la ciencia moral, se responde diciendo que en el juicio sobre la bondad o maldad de un acto es preciso considerar tres cosas: el objeto del acto en sí mismo, las circunstancias que lo rodean y la finalidad que el sujeto se propone con ese acto. El objeto del acto en sí mismo, las circunstancias que lo rodean y la finalidad que el sujeto se propone con ese acto. Vamos, ese ejemplo que les acabo de dar, de aquel amigo mío que pasaba a comulgar, obviamente sin confesarse y sin importarle la presencia real de la Eucaristía, de Cristo de la Eucaristía. Bueno, vamos a tomar ese ejemplo, ¿no? Ese ejemplo que me parece muy, muy sencillo, muy, muy gráfico. Son tres cosas que hay que considerar de este ejemplo. Primero, ¿cuál es el objeto? El objeto del acto en sí mismo. ¿Cuál es el objeto? O sea, ¿cuál es el objeto que se está juzgando? Comulgar. Comulgar. Pero hay que tener en cuenta las otras dos cosas, las circunstancias que lo rodean.
Ah, está acompañando a la novia, está siendo visto por los suegros. ¿Qué otra circunstancia? No se ha confesado, no le interesa la fe. Y tercero, ¿cuál es la finalidad? Quedar bien. Esa es la finalidad. Su finalidad no es unirse en un esposorio místico con el divino esposo presente en la hostia santa. No, ni madre, a ese no le interesa eso. A él lo que le interesa es que lo vean sus suegros para que digan, chiquita, este muchacho te conviene. Este muchacho se apellida Parra y te conviene, por decir una cosa, ¿no? Así que eso es, digamos, objeto, fin y circunstancias, ¿no? Vamos a hablar de cada una de estas tres cosas. Vamos a desglosar, a desmenuzar qué se entiende por objeto, qué se entiende por circunstancias y qué se entiende por finalidad. En primer lugar, el objeto. El objeto constituye el dato fundamental, o sea, es la acción misma del sujeto, la acción del sujeto, independientemente de su intención, independientemente de lo que sea, la acción es la acción misma del sujeto, pero tomada bajo su consideración moral. ¿Okay? Vamos a poner otro ejemplo, ¿no? Estamos en plenas campañas políticas. Y claro, no faltan ahorita los candidatos que se convierten en Santa Claus, en los Reyes Magos, candidatos que se convierten en San Vicente de Paúl, amante de los pobres, en las Madres Teresas de Calcuta. No faltan candidatos que ahorita son, ¿dónde quieres que te ponga, no? Yo ya recibí la visita de aquí, al menos de 2 candidatos a la presidencia municipal y uno a una de las diputaciones de aquí, de esta demarcación. ¿Qué necesita? Como si uno se estuviera chupando el dedo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver un ejemplo de estos, ¿no? No quiero decir nombres ni partidos para no ofender para no rebajarme, pues, ¿no? Viene un candidato que se llama Juan Pérez, por ejemplo, y Juan Pérez me dice, padre, ¿qué necesita? Yo veo que está arreglando las bancas de la parroquia de Concal, están quedando muy cómodas, muy bonitas, etcétera. ¿Cuántas bancas le hace falta? ¿Cuánto dinero, cuántas bancas le hace falta para arreglar? Yo sé que, porque ya lo dijo en la misa, el carpintero le está cobrando 1,200 pesos por cada banca. ¿Cuántas bancas le hace falta arreglar, no? 20 bancas, ¿no? Pues 12,000, 24,000 pesos. Aquí están los 24,000 pesos que necesita para las bancas. Bueno. ¿Está bien? ¿Está mal? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver los tres elementos del acto, de este acto. Objeto, fin y circunstancias. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es la acción misma? Dar 24,000 pesos para arreglar las bancas. Ese es el objeto. ¿Cuáles son, bueno, cuáles las circunstancias? Bueno, hace años que no se le da mantenimiento a las bancas de esta parroquia. Hay gente mayor que viene y se hincan en un pedazo de madera todo jodido y todo, o están ya desconchinfladas las bancas y lo que sea. Son las circunstancias, ¿no? Ah, pero también hay otra circunstancia, ¿no? Estamos en tiempos electorales. Es otra circunstancia, ¿no? Otra circunstancia es una parroquia muy pobre. Concal no es una parroquia muy pobre, tampoco es una parroquia como Cordemex, tal vez, ¿no? Pero bueno. Mario, aguántate. Así que, bueno, son las circunstancias. ¿Y cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad del candidato que me está dando 24,000 pesos?
La finalidad es arreglar las bancas. Pudiese ser, pero eso más bien es el acto, ¿no? ¿Qué busca él al dar ese donativo? Ah, claro, si ustedes no son pendejos, tienen la cara, pero no lo son. La finalidad es granjearse la benevolencia de la comunidad que se va a enterar que Juan Pérez del partido, no lo sé de qué color, donó vamos a votar por él porque eso es una buena persona. Esa es la finalidad, pasar por un hombre interesado en las cosas de Dios o de la iglesia, en el mantenimiento del culto público, ¿no? ¿Sería esa su finalidad? Si yo le pidiese a este candidato o a este ya alcalde o diputado o gobernador, óyeme, necesito 24,000 pesos, bueno, vamos a ver porque hay otras prioridades y todo, ¿no? Bueno, ya ves, vamos dividiendo. Pónganse ustedes en la mente algunos otros ejemplos y desglósenlo, divídanlo, pártanlo. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Y cuál es la finalidad que se buscan en cada objeto? El objeto es el dato fundamental. Es la acción misma del sujeto, pero tomada bajo su consideración moral, decíamos. Nótese que el objeto no es el acto sin más, sino que es el acto de acuerdo a su calificativo moral. O sea, un mismo acto físico puede tener objetos diversos, como se aprecia en el siguiente ejemplo. Matar. ¿Cuáles son los diferentes objetos que puede tener matar? Puede ser asesinar, puede ser defensa propia, puede ser el aborto, puede ser la pena de muerte. Hablar, ¿es bueno o es malo? Depende. ¿Para qué? ¿En qué circunstancia lo estoy utilizando? Bueno, matar, hablar, puede ser para mentir, puede ser rezar, puede ser insultar, adular, bendecir, difamar, jurar, blasfemar, etc. La moralidad de un acto depende principalmente, no únicamente, principalmente del objeto. Si el objeto es malo, el acto será necesariamente malo. Si el objeto es bueno, el acto será bueno si lo son las circunstancias y la finalidad. Vamos a ver, de esos dos verbos que nos dicen acá. Si matar es bueno o es malo. ¿Es un acto malo en sí mismo? Depende. Vamos a ver la circunstancia. Depende de que, vamos a ver. Óyeme, en defensa propia yo maté a una persona. Estábamos forcejeando, lo que sea, y me dio un codazo, lo empujé y se cayó y se murió. Claro, es un verbo un acto sumamente conflictivo, ¿no? Pero abortar es matar también, abortar. Hay gente que quiere justificar el aborto. Óyeme, ¿se puede justificar el aborto? Un aborto querido, un aborto deseado, no un aborto espontáneo, o sea, no un aborto que se da porque pues, un problema físico y bajó el niño y se murió, ¿no? No, el hacer una acción para abortar. Es que la finalidad es buena, pero el acto en sí mismo es malo. Y como dice esto, si el objeto es malo en sí mismo, el acto será necesariamente malo. No puedes vestir de bueno un acto que no lo es. O no puedes justificar un acto malo porque el fin sea bueno. Hacemos uso de uno de los primeros principios morales. El fin no justifica los medios. ¿Ok?
Del verbo hablar, por ejemplo. Claro, es un verbo un poco más genérico, ¿no? Bueno, hablar depende de lo que digas, ¿no? Óyeme, ¿hablar es bueno o es malo? Depende para qué hables. Óyeme, está rezando esta persona, está hablando, bueno, ¿no? En sí mismo, pues, bueno, ¿no? Claro, tiene que ser, para que sea rezar sea un acto bueno, tendría que ser el fin y las circunstancias. ¿Puede un acto como el rezar convertirse en un acto malo? Claro. Estoy rezando para que se muera esta persona. Estoy rezando para pasar mi examen sin haber estudiado. Pues sí es un acto malo. Estoy rezando para que se muera la amante de mi marido, ¿no? Como un acto bueno en sí mismo, como dice esto, para que sea bueno todo, tienen que ser bueno el fin y las circunstancias. Por ejemplo, nunca es lícito blasfemar, perjurar, calumniar, etcétera, por más que las circunstancias que lo acompañen conduzcan a ello. Por ejemplo, una mala compañía. O sea, hay gente que no dice groserías normalmente. Pero cuando se junta con una serie de sujetos, pues entonces sí. Hay gente que es muy fiel en su matrimonio hasta que se va con la banda y la banda lo lleva a esos lugares que son neotenebrosos, ¿no? Que yo no voy a decir los nombres porque no vaya a ser que piensen que soy socio de alguno de esos, ¿no? Pero algunos por las caras que vi el otro día, yo creo que sí serían socios. Bueno, la teología moral enseña que aunque puedan darse objetos morales indiferentes, o sea, en sí mismos ni buenos ni malos, sin embargo, en la práctica no existen actos indiferentes. Su calificativo moral procede, en ese caso, del fin o de las circunstancias. De ahí que en concreto toda acción es buena o es mala. Caminar es un acto, alguien puede decir, pues es un acto indiferente. Bueno, pero ¿cuál es la finalidad? Estoy yendo a misa el domingo, estoy caminando, estoy yendo a trabajar. Pero estoy caminando yéndome a hacer una fechoría. Bueno, pues eso será malo, ¿no? Ese es el objeto. O sea, es el acto en sí mismo, no la finalidad, es el acto en sí mismo, ¿no? Hay actos, repito, que en sí mismos, como por ejemplo el abortar, ¿no? Como por ejemplo el asesinar, ¿no? Es un acto malo en sí mismo. Les voy a poner un ejemplo, me tocó vivir hace algunos años, muy real. Yo conozco mucha gente en Progreso porque fui vicario allá varios años, hace ya un buen tiempo, ¿no? Una vez, un señor de Progreso vino con su esposa en su automóvil, vinieron a Mérida y sus dos nietecitos, eran dos chavitos, los trajeron a un circo que había aquí en Mérida, hace ya años, ¿no? Y terminó el circo, un sábado en la tarde, en la nochecita, y regresando, pasando el tope de donde estaba Ponte Xuxa, que ya ven que hace 2 semanas lo barrieron con él. Bueno, obviamente pues no había todas esas cosas que hay ahora, no todas esas construcciones y mucho menos. Poquito después ya estaba oscuro todo, ¿no? Y entonces pasando el tope de Ponte Xuxa, un poquito después, unos 100, 200 metros después, de la noche, del monte sale un ciclista pedísimo, borrachísimo, haciendo zigzag, y ese señor, pues por más de que frenó, lo golpeó, el tipo dio la mano, cayó, el madrazo que se dio, se rompió la cabeza y se murió. El señor frenó, bajó a ver y vio toda esa escena, con su esposa y sus 2 nietecitos en el coche. Pararon algunos coches, y no faltó un señor allá que paró su automóvil y le dijo, mire, don fulanito, creo que lo conocía, váyase.
Porque ahorita que llegue la policía, ahorita que lleguen los médicos y todo, entre que son, eso, lo van a meter al bote. Hay un acto de sangre aquí y lo van a meter al bote. No hay nada que hacer. Si estuviera grave, pues bueno, lo llevamos al hospital, no lo abandonamos, pero mejor váyase. Y así lo hizo. ¿Qué pasó? Pues nada, llegó la policía, efectivamente dio fe de los actos y todo. El tipo estaba ebrio, absolutamente ebrio, no sé si hasta sus botellas tenía en la parte de atrás. Bueno, y efectivamente era algún campesino, alguna persona que vivía por allá. Al día siguiente, a los 2 días, salió en el periódico, efectivamente, ¿no? Es un borrachito, pues es atropellado por un desconocido y falleció en el acto, en el momento. El señor me fue a ver al día siguiente, a los 2 días, no, al día siguiente, el domingo. Me fue a ver, obviamente, compungido, quería confesarse, quería reconciliarse con Dios y todo. Y me contó toda esta escena que les estoy platicando. ¿Pecó o no pecó? ¿Fue un acto bueno o un acto malo? Aquí sirve exactamente eso que estamos analizando. Para eso sirve esto. Vamos a analizar, ¿no? ¿Cuál es el objeto? O sea, ¿cuál es el objeto de todo este? El objeto es, se atropelló a una persona. Atropelló y se mató a una persona. Obviamente no es un acto bueno. O sea, pero bueno, el acto en sí mismo, pues bueno, no es un acto bueno, ¿no? Ahora bien, las circunstancias. Primero, estaba en total estado de ebriedad el tipo este. Ni siquiera estaba yendo a exceso de velocidad porque acababa de pasar un tope. Acababa de hacer alto. Además estaba con su esposa y sus nietecitos. Que va a estar corriendo, ni había tomado cervecitas en el circo ni nada, ¿no? El otro sí estaba absolutamente ebrio y el otro salió sin ninguna precaución, salió de la calle, salió del monte, zigzagueando en su bicicleta, ¿no? Incluso ahí había huellas de un quemón de llanta. Cuando lo vio aquel tipo empezó a frenar, o sea, frenó, pero aún así lo golpeó, ¿no? Son las circunstancias, ¿no? La oscuridad, la ebriedad de uno, no había exceso de velocidad, no las circunstancias. La finalidad. El señor que manejaba tenía la finalidad de matar a esta persona. ¿Cuál es el fin? El fin estaba conduciendo, llegar a Progreso, a su casa, ¿no? O sea, había una voluntad. Aquí pudiésemos hablar de que no hay ni siquiera acto humano, porque no había consentimiento. O sea, había advertencia de que matar es un acto malo, pero no hubo consentimiento. O sea, el que manejaba no consintió, no deseó hacer esa acción. Es más, frenó para poder evitar el choque o el atropellamiento. O sea, no hubo intención, no solamente intención, no hubo voluntariedad para realizar ese acto. Por lo tanto, no es ni siquiera un acto humano. Bien. Y claro, como es la justicia, eres culpable aquí en México, hasta que no demuestres lo contrario, ¿no? Allá pues no faltará, bueno, ya saben ustedes cómo se mueven las cosas, ¿no? Así que no es tan fácil a veces determinar cuál es el acto, distinguiéndolo de las circunstancias y distinguiéndolo del fin. Vamos a hablar, antes de hablar de las circunstancias, bueno, vamos a brincar y vamos a hablar de la finalidad. Me hace más cómodo hablar primero del fin y luego de las circunstancias. El segundo elemento para la calificación moral de un acto humano es el fin, la finalidad o la intención, como ya lo hemos comentado. La finalidad es la intención que tiene un hombre al realizar un acto. Y puede coincidir o no
con el objeto de la acción. O sea, con lo que la acción es normalmente, ¿no? ¿Cuál es el fin? En el caso del señor ese que atropelló a esto, ¿cuál fue el fin? Bueno, él estaba manejando, pues ni siquiera, o sea, su fin era llegar a progreso, no en exceso de velocidad, con las medidas precautorias debidas, o sea, aquí no podemos hablar de un fin porque ni siquiera es una acción que él estuviera planeando hacer, ¿no? Era atropellar a una persona que sería el objeto, pues aquí no hay fin porque no está buscándolo hacer. Pero si hablamos del verbo que examinamos hace un ratito, el verbo hablar, ¿cuál es el fin? Ah, bueno, ¿hablar es bueno o es malo? Depende cuál sea el fin con el que hables. El del político que regala dinero para las bancas. ¿Cuál es el fin? Ayudar. Puede ser una finalidad, pero puede haber otras. Y que seguramente había otras, ¿no? Granjearse la benevolencia del párroco, granjearse votos para las elecciones próximas. Eso es su finalidad, está claro, ¿no? Es la intención que la persona tiene. No siempre es fácil descubrir la intención. No siempre es fácil. No siempre es fácil. Porque a veces, ante los ojos de los hombres, una acción puede parecer que tiene una intención y no la tiene. No es esa, es otra. A veces las apariencias engañan. No coincide, por ejemplo, cuando camino por el campo, que es el objeto, para ir a un lugar, que cuando lo hago para recuperar la salud. Estoy caminando en las mañanas, óyeme, no es porque estoy yendo a comprar el periódico, porque estoy yendo a buscar el pan francés, o porque me manda mi esposa a buscar las tortillas, y como soy un hombre muy obediente, obedezco en todo a mi mujer, pues bueno, no es lo mismo caminar para recuperar la salud, ¿no? Que nada más caminar, ¿no? Si coincide, en cambio, en aquel que se emborracha el objeto con el deseo de emborracharse, pues obviamente estamos hablando de un acto pecaminoso, ¿no? Permítanme, yo me confundo de las hojas. En relación con la moralidad, el fin del que actúa puede influir en diversos modos. Si el fin es bueno, o sea, la intención de la acción es buena, agrega al acto bueno una nueva bondad. Por ejemplo, oír misa, que es un objeto bueno, en reparación por los pecados cometidos. Más bueno todavía. Oye, está enfermo una persona, me invita, vamos a hacer una misa pidiendo por la salud de fulanito de tal. Voy a misa y es una acción buena. Pero además voy a pedir por la salud de esa, todavía hace más buena la acción. Si el fin es malo, vicia por completo la bondad de un acto. Vamos al político. El objeto, ¿cuál es? Dar un donativo. Pero el fin es para ganar votos. El fin malo vicia la bondad de la acción. Esa acción que pudo ser buena se vicia con un fin malo. Por ejemplo, oír misa para contemplar con malos deseos a una mujer. Claro. Aquel que dijimos al principio, ¿no? Mi amigo, aquel que de chavito iba a misa y comulgaba para quedar bien con los suegros, ¿no? Un acto bueno, comulgar, ir a misa y comulgar, se vicia con un fin malo. Cuando el acto es de suyo indiferente, el fin lo convierte en bueno o malo. Caminar depende, hablar depende de qué se diga, que se hable, ¿no? Por ejemplo, pasear frente al banco, un objeto indiferente para preparar el próximo robo, ¿no? Si el fin es malo,
agrega una nueva malicia a un acto de suyo malo. Por ejemplo, robar, objeto malo, para después embriagarse, fin malo. Bueno, estoy pensando, ¿acaso seré yo maestro? No sé, a ver. Padre Luis, ¿cuándo hay confesiones allá en Santana? Porque a lo mejor creo que me voy a tener que ir a confesar. Y por último, el fin bueno del que actúa nunca puede convertir en una buena acción de suyo mala. El fin no justifica los medios. Dice San Pablo, no deben hacerse cosas malas que resulten bienes. No se puede jurar en falso, objeto malo, para salvar al inocente, fin bueno. O dar muerte a alguien para librarlo de los dolores, la eutanasia. O robar al rico para dar a los pobres. Ahorita que dijimos lo de la eutanasia, porque ahora habíamos conversado en la clase que tuvimos el otro día, ¿no? Eso es así, aquí está la respuesta. Matar con un, es la eugenesia, ¿no? Matar con un fin bueno, es la eutanasia. Matar con un, para que deje de sufrir. Pero el objeto, ¿cuál es el objeto? Matar, quitar la vida, interrumpir la vida. Aquí no es que fue una muerte natural, no, ni mal. Aquí la eutanasia tiene, ya sea pasiva o sea activa, ¿no? Hay dos tipos de eutanasia, ¿no? La activa es aquella acción que se hace directamente para provocar la muerte. La eutanasia activa, ¿no? O sea, una inyección para parar el corazón, un veneno, lo ahogo, ¿no? Esa es una acción directa, es eutanasia activa. Y eutanasia pasiva es dejarle de proporcionar al enfermo algo que es indispensable para su supervivencia. Lo mato de hambre, por ejemplo, ¿no? De inanición. Ya lo privo del oxígeno que requiere para vivir. O sea, es eutanasia pasiva. O sea, le estoy dejando de dar algo que necesita para vivir. Es que el fin es bueno, pero sí, pero el fin no justifica los medios. El objeto es malo. El objeto en sí mismo es malo, aunque el fin sea santo, aunque el fin sea bueno. El objeto es malo. El otro día me enfrasqué en una, pues no discusión, pero una interesante conversación con el rector del seminario, el padre Monchi. Me estaba contando que, pues, ha tenido el seminario, a pesar de que están de vacas flacas, hay pocos alumnos, ha tenido que pedirle a algunos que se retiren, incluso de los últimos años de la formación. Y me decía Monchi, es que no podemos, por la carencia de sacerdotes que hay, no podemos aceptar que se ordenen sacerdotes que no están preparados para ser sacerdotes, que no tienen la madurez, las capacidades, los estudios, las calificaciones debidas, que hay un grave asunto de inmadurez en esas personas. Imagínatelas en el ministerio. Claro. Y entonces ha retirado del seminario, sí, con mucha tristeza, pero ha retirado del seminario a personas así. Entonces, un fin bueno, se requieren sacerdotes, no se va a lograr con un medio malo que es, pues que se ordene cualquiera, ¿no? Las cosas son muy importantes. Bueno, ya hablamos del fin. Vamos a hablar de las circunstancias. ¿Qué entendemos por circunstancias? Ya vimos objeto, ya vimos fin. Vamos a ver las circunstancias. Las circunstancias, aquí hay unas raíces latinas, circum stare, hallarse alrededor, lo que rodea algo. Son diversos factores o modificaciones que afectan al acto humano. Se pueden considerar en concreto algunas. Por ejemplo, ¿quién es el que comete el acto? ¿Quién realiza la acción? Por ejemplo,
Peca más gravemente quien teniendo autoridad da mal ejemplo. Aumenta la gravedad de un pecado contra el sexto mandamiento el que lo cometa una persona casada. Claro. Es que tuve relaciones sexuales. ¿Eres casado o soltero? Soy casado, claro, eso agrava el asunto, ¿no? ¿Qué cosa, no? ¿Qué cosa designa la cualidad de un objeto? Por ejemplo, el robo de una cosa sagrada o su cualidad. No es lo mismo robar un vaso de café que robar un cáliz de la iglesia. No es lo mismo, no hay diferencias allá, ¿no? ¿Dónde se realiza la acción? El lugar donde se realiza. Por ejemplo, un pecado cometido en público es más grave por el escándalo que supone. ¿Con qué medios se realiza la acción? Por ejemplo, si hubo fraude o engaño o se utilizó violencia. El modo como se realiza la acción. Por ejemplo, con atención o distraídamente. Castigar a los hijos porque se portaron mal o sacaron malas calificaciones, con excesos de crueldad. Claro. ¿Cuándo se realiza la acción? Ya que el tiempo influye en ocasiones en la moralidad. Por ejemplo, comer carne en vigilia. Son las circunstancias, ¿no? A ver, vamos a ver de qué manera influyen esas circunstancias en la moralidad. Hay circunstancias que atenúan la moralidad del acto, circunstancias que lo agravan y finalmente circunstancias que añaden otras connotaciones morales al acto, o a veces circunstancias que aminoran la gravedad del acto. Por ejemplo, actuar a impulso de una pasión puede, según los casos, atenuar o agravar la culpabilidad. Insultar es siempre malo, pero insultar a un semejante es menos grave que insultar a una persona enferma. Aquí hoy no es lo mismo robarle una paleta en el Duno Susa que robárselo a un niño pobre. Claro. No es lo mismo robar una pequeña cantidad que una gran cantidad. Claro, depende a quién, todo eso, ¿no? Es claro que en el examen de los actos morales solo deben tenerse en cuenta aquellas circunstancias que poseen un influjo moral. Hay circunstancias, es que ese día estaba lloviendo, pero es indiferente que eso no afecta, ¿no? Es que ese día había mucho sol, o es que ese día era primavera, ¿y qué? O sea, eso no hay circunstancias que no tienen, pero hay circunstancias que sí tienen relevancia, ¿no? Así, por ejemplo, en el caso del robo da lo mismo que haya sido martes o jueves, a menos que no haya sido el Viernes Santo. No, bueno. Hay circunstancias que añaden connotación moral al pecado, haciendo que un solo acto se cometan dos o más pecados específicamente diferentes. Por ejemplo, el que roba un cáliz bendito comete robo y sacrilegio. Claro. El que es infiel a su esposa, aquí comete dos, o sea, el adulterio y la infidelidad. Existen otras circunstancias que cambian la especie teológica del pecado, haciendo que un pecado pase de mortal a venial o de venial a mortal. Por ejemplo, el monto de lo robado indica si un pecado es venial o grave. Claro. No es lo mismo, repito, robar 50 pesos a robar 50,000 pesos, ¿no? Finalmente, hay circunstancias que agravan o disminuyen el pecado sin cambiar su especie. Por ejemplo, es más grave dar mal ejemplo a los niños que a los adultos. Es menos grave la ofensa que procede de un brote repentino de ira al hacer deporte. Oye, en el calor del juego, pues uno a veces se calienta, le menta la madre a alguien y todo. Todo eso.
Esas son las circunstancias. Bueno, yo creo que tenemos una base en esto, ¿no? Finalmente, en el 3.5.4, la ilicitud. Bueno, aquí hay un principio básico para juzgar la moralidad, es el siguiente, así como una especie de síntesis de estos tres elementos. Para que una acción sea buena, es necesario que lo sean tres elementos. El objeto sea bueno, el fin sea bueno y las circunstancias sean buenas. Para que el objeto sea malo, basta que lo sea cualquiera de sus elementos. El bien nace de la rectitud total, el mal nace de un solo defecto. Eso lo dice Santo Tomás. Por eso aquí, es que tenía yo buena intención de hacer esto, hermano, pero hiciste una cosa indebida, aunque tu intención haya sido buena. Aquí se aplica, aquí encaja ese principio de que el fin no justifica los medios. Y un colofón que tenemos aquí, que la ilicitud de obrar solo por placer. La ilicitud de obrar solo por placer es un principio moral que tiene en la vida práctica muchas consecuencias. Vamos a ver, las premisas son las siguientes. Las premisas son las siguientes. A, Dios ha querido que algunas de las acciones vayan acompañadas por placer, eso es obvio, ¿no? Dando su importancia para la conservación del individuo y de la especie. O sea, el placer en sí mismo no puede ser una cosa ni mala, ni prohibida, ni pecaminosa, ¿no? B, por eso mismo el placer no tiene en sí razón de fin, sino que es solo un medio para facilitar la práctica de esos actos. La delectación es para la operación y no al contrario. O sea, el placer solo como fin no está bien, pero el placer como medio de algunas acciones humanas es correcto y es querido por Dios. Pero la búsqueda de placer solo por el placer. C, poner el deleite como fin de un acto implica trastocar el orden de las cosas señaladas por Dios. Y esa acción queda corrompida más o menos gravemente. Por ello, nunca es lícito obrar solamente por placer. Por ejemplo, comer o beber por el solo placer es pecado. De allá viene la gula, por ejemplo, ¿no? Igualmente, realizar el acto conyugal exclusivamente por el deleite que lo acompaña es un pecado. O sea, porque no se está buscando ni las finalidades del acto, el acto sexual, que es la unidad y la procreación. Se está buscando el placer solo por el placer. D, se puede actuar con placer, pero no siendo el deleite la realidad pretendida en sí misma. Por ejemplo, es lícito comer y beber con gusto, pero no exclusivamente por gusto. Es lícito el placer conyugal en orden a los fines del matrimonio, pero no cuando se busca como única finalidad. Lo mismo puede decirse de aquel que busca cualquier placer solo por el placer. Y por último, para que los actos tengan rectitud, es siempre bueno referirlo a Dios. A Dios, fin último del hombre, al menos de manera implícita. Ya comáis, ya bebáis, hacerlo todo para gloria de Dios. Si se excluye en algún acto la intención de agradar a Dios, sería un acto pecaminoso. Muy bien. Este tema hay que leerlo una y otra vez para tener, como decía aquel filósofo francés, los conceptos claros y distintos, para que yo pueda entender bien la cosa, ¿no? De manera que no caiga yo en alguna de estas discusiones y me lleven al baile porque no sepa cómo defender con argumentos aquellas cosas que a veces otras personas tienen argumentos
obviamente muy frágiles, ¿no? O bien argumentos incompletos, o bien argumentos donde falla un poquito o mucho la jerarquía de los valores. Así que den una vueltecita a esos apuntes y si hay alguna preguntita por allá, que la anoten y ya cuando nos volvamos a encontrar, aunque yo los tenga que ver como si fuera Halloween, nos volveremos a encontrar. Que pasen un buen día a todos.